panel, que es el número 13, que lleva por título Gestión Sostenible del Agua. Este panel tiene como objetivo explorar diferentes formas de integrar fuentes de energía renovable y evaluar la gestión del agua en términos energéticos para reducir la huella ecológica y asegurar una operación sostenible. Para mí es un gusto presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Contamos con la presencia de la ingeniera Fabiola Ivonne Gordillo, quien es ingeniera en sistemas energéticos sustentables con línea de acentuación eólica por la Universidad Autónoma del Estado de México. Formó parte de la Brigada de Diagnósticos Energéticos y el capítulo estudiantil de Hidráulica, ambos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias del Agua en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, donde ha desempeñado trabajos en el área de tecnodesarrollo relacionados con el cuidado y la gestión del agua. Bienvenida. Muchas gracias. Por otra parte, tenemos con la presencia de nuestro panelista Raúl Genier Montalegre, quien es licenciado en Ciencias Ambientales y actualmente cursa 2 maestrías en Ciencias, una en Ciencias en Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y otra en Política y Gestión. Ambas en instituciones del estado de Tlaxcala. Ha desempeñado diversos cargos como asesor y coordinador en temas ambientales, forestales y de desarrollo rural. Muchas gracias por estar aquí, licenciado. Y finalmente tenemos a nuestra panelista Dafne Luna Pérez, quien es licenciada en Geología Ambiental de Recursos Hídricos, con maestría en Análisis Espacial y Geoinformática. Su perfil profesional está orientado al análisis y modelación de estructuras y fenómenos geográficos, así como el diagnóstico de problemas ambientales, socioeconómicas y demográficas, con un énfasis en la gestión integrada de los recursos hídricos. Muchas gracias por estar en este panel. Bueno, ahora quisiera pedirles de favor que cada uno nos puede platicar un poco de su proyecto. Comenzamos contigo, Roy. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi tema es sustentabilidad de microcentrales hidroeléctricas con un enfoque de Emerging Home. ¿A qué se refiere? El Emerging Home es una herramienta que mide el impacto ambiental. En este caso, las microcentrales son una clasificación de las centrales hidroeléctricas a gran escala. Tiene muchas formas de clasificación, pero las microcentrales están de 5 a 50 kilowatts, que es cuando se clasifican por su potencia instalada. En este caso, estoy trabajando 2 tipos de turbinas, una turbina tipo Vortex y una turbina tipo PEM. La turbina tipo Vortex trabaja con escurrimiento en el río y la PEM trabaja con captación de agua de lluvia o caída del agua. En este caso, lo que se busca en el proyecto de investigación es evaluar dentro de una cuenca cuáles son estos lugares que tienen factibilidad para ser instaladas este tipo de turbinas, ya dependiendo del caso. La Vortex, como lo comenté, para escurrimientos y la PEM para un sistema de captación de agua de lluvia. En este caso, zona de Río es una cuenca de aquí del estado del río Amaxá. Y lo que voy a hacer con esta herramienta, que es la que evalúa el impacto ambiental, que si bien no es muy conocida o no muy aplicada, evalúa con unos índices de sustentabilidad. En este caso, trabaja con todo lo que es un análisis de ciclo de vida. Todo material o todo producto tiene un proceso, ¿no? Entonces, trabaja también con lo que es un análisis de ciclo de vida, un inventario de análisis de ciclo de vida. Como vemos, no todas las entradas y salidas de un producto son homogéneas. Lo que hace esta herramienta de impacto ambiental es homogeneizar todo esto en algo que se llaman solares. Entonces, en este caso, esos índices trabajan con esa evaluación y generan lo que es si es más sustentable o no una central instalada en algún lugar. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Ahora contigo, Raúl, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi proyecto es sostenibilidad del agua en el estado de Tlaxcala. ¿Por qué tomé este tema o de dónde surgió esta temática?
A fin de cuentas ya es evidente que hay una disponibilidad baja de agua, no solo aquí no solo en Tlaxcala, sino en ya muchas partes de este país. Es evidente, es un conflicto. Entonces, parte de la idea que surgió es de que queríamos crear planeación a partir de un recurso. ¿Cuál recurso? El agua. ¿Por qué? Porque el agua es, en realidad, yo le llamo el recurso base o el recurso columna que puede dirigir las demás actividades. Lo que estoy tratando de realizar aquí es involucrar tanto un problema muy importante que es la sobrepoblación. ¿A qué voy con esto? Hay una sobrepoblación, el origen de todos los males, desde mi punto de vista, es la sobrepoblación. Y los objetivos de desarrollo sostenible que siempre nos están diciendo que integremos en nuestros proyectos, en ninguno de ellos lo plantea como un problema. Entonces ahí es donde yo digo, sí es un problema, no lo podemos abarcar directamente como un problema, pero sí lo tenemos que considerar en nuestros parámetros. Entonces lo que estoy haciendo ahí es meter variables desde población, disponibilidad de agua, a partir de los pozos, niveles estáticos, porque es necesario saber que de ahí es de donde se extrae el agua para Tlaxcala. Hay estados que utilizan el agua superficial, en Tlaxcala no, ahí utilizamos la subterránea. Entonces tengo que considerar esos factores. Además de eso, yo en mi planteamiento digo que Tlaxcala es el estado ideal para desarrollar este proyecto. ¿Por qué? Me imagino que algunos de ustedes, que incluso vienen de Querétaro o de Chihuahua, saben que existen institutos municipales de planeación, que son los que van dando indicaciones o recomendaciones de hacia dónde tienen que dirigir sus políticas, programas, recursos, para que puedan ser más eficientes. En Tlaxcala no tenemos ninguno. Pero Tlaxcala tiene la ventaja de que no es un estado tan grande, sí está bien conurbado, tiene poblaciones que son agrícolas, urbanas, de servicios, industriales, muy localizadas, están muy cerca además de eso. Entonces yo lo que estoy planteando hacer es un sistema de planeación tipo similar a las juntas intermunicipales, a los sistemas de planeación municipal, pero en Tlaxcala, a nivel cuenca. Y para eso necesito fundamentar la información con la población, con el nivel de agua, estoy metiendo factores de uso de los pozos, estoy metiendo algunos otros factores como la morfometría de la misma cuenca, saber hacia dónde está dirigiéndose el desarrollo de la mancha urbana, por qué está creciendo, en base a qué está creciendo, por qué la población se está dispersando de esa forma. Eso va a dar una directriz hacia dónde dirigir el desarrollo e incluso los recursos. Porque también he escuchado en muchas ocasiones que se menciona, es que quiero incidir en las políticas públicas. No puedes incidir nada más realizando un trabajo. Tienes que incidir a partir de una evolución de ese trabajo. Un instituto, una figura moral, social o como ustedes lo quieran ver, pero que sí pueda dar esas directrices de desarrollo con fundamentos. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, para llegar a este ideal, que es un sistema de planeación a nivel cuenca en Tlaxcala, tengo primero que fundamentarlo a partir de qué es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es precisamente tener la valoración de todos esos recursos y ver cuáles son mis indicadores de desarrollo. Una vez que tenga yo eso, entonces sí ya puedo empezar a dar políticas o recomendaciones a políticas. Y creo que hasta ahí lo puedo dejar. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasaremos a la pregunta. Bueno, mi trabajo se enfoca en el desarrollo de una herramienta hidrogeoespacial para la ubicación idónea de sistemas urbanos de drenaje sostenibles con un enfoque de ciudad esponja. Esta se divide en 5 fases. La primera fase es de análisis de información, en donde el objetivo es realizar una caracterización de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, caracterizando sus ventajas, sus desventajas, sus condiciones de idoneidad, sus criterios de diseño, algunas especificaciones técnicas y operativas. La siguiente fase es la gestión de bases de datos, en donde se busca buscar todas esas variables geoespaciales y incluirlas en un gestor de bases de datos. La tercera fase es un análisis multicriterio para priorizar indicadores, obtener las zonas potenciales para ubicar estos sistemas. Y la cuarta fase es el desarrollo de la herramienta hidrogeoespacial a través de una infraestructura de datos espaciales. Y la quinta fase es la aplicación de la herramienta a través de un software de simulación para analizar los datos. Ok, muchas gracias. Bastante interesante cada uno de sus trabajos, principalmente porque se centra en una palabra clave que es la sostenibilidad.
cada uno de ustedes. Bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas que nos hicieron en favor cada uno de nuestros lectores. La primera pregunta es para ti, Raúl. ¿Qué mecanismos institucionales y de participación comunitaria serían necesarios para implementar exitosamente soluciones de infraestructura verde e híbrida en las cuencas, considerando tanto la generación energética como la conservación del recurso hídrico? Bueno, ¿qué instrumentos institucionales? Lo que les acabo de plantear en realidad ya existe, son los institutos municipales de planeación. Sin embargo, ellos te limitan a que debes de tener determinada cantidad de población concentrada en un sitio. Yo lo que quiero hacer es extender esa barrera a un nivel de cuenca. Ahora bien, ¿y qué? ¿Hidroeléctrica? ¿Sí? Ajá, Tlaxcala no tiene, bueno, desde mi perspectiva, por la morfometría que tiene el estado y la cuenca principal del Alto Balsas, no tendría esa habilidad o esa capacidad de poner hidroeléctricas. Y algo con lo que yo entro muchísimo en conflicto y que me regañan mis profesores y discuto mucho con ellos es el perfil comunitario o el perfil social. ¿Por qué? Porque casi siempre te llegan y te dicen, es de que tienes que llegar con la gente y decirle, es de que ustedes son los que saben, ustedes son los que vamos a aprender de ustedes. Y yo les digo que no puedes llegar de esa manera. O sea, ser humilde no quiere decir que llegues con una postura, sino con una honestidad. Entonces tú llegas con ciertos conocimientos, con ellos negocias, porque a fin de cuentas la gente que está afuera, que está en los terrenos, sabe cosas y también son malosos en cierta forma. No puedes llegar a entregarte de esa forma. Entonces yo no me quiero meter en el perfil social desde ese punto de vista, sino que trato ya de llegar con una idea establecida, negociar con ellos y de esa forma entonces poder llegar a una política pública a partir como de una imagen social, una sociedad civil, una C, etcétera, pero que de ahí lo puedas fundamentar para ahí sí integrar a las personas necesarias y no propiamente que llegues a exponerles qué es lo que necesitan, díganme qué necesitan, porque no va a funcionar de esa forma. Te lo digo a lo mejor por la experiencia que yo he tenido. Muchas gracias. Ahora pasaremos a una pregunta hacia ti, Daphne. ¿Cómo se asegura que el juicio experto sea técnicamente sólido, localmente pertinente y irreplicable si no existe en México un marco normativo que delimite qué es un SUTS, cómo se diseña y qué se espera de él, bajo qué condiciones funciona? Bien, pues se tiene diferentes criterios para la selección de expertos con base en su conocimiento del tema, su área de estudio, su grado de estudio. Y a pesar de que en México no existen bases sólidas en el marco legal sobre infraestructura verde, se tienen indicios de ella en el Plan Hídrico Nacional a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Gracias. Fabi, para ti, ¿cuáles son las etapas fundamentales para una implementación exitosa de microcentrales hidroeléctricas en contextos locales particulares y qué implicaciones a largo plazo podrían anticiparse para los ecosistemas y las comunidades involucradas en el desarrollo de estas tecnologías? Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar como de juntar todo para tener una respuesta. Bien, ciertamente es un poco difícil crear, así como comentan con la sociedad, ¿no? Si en la zona de estudio que vayas tú a analizar, muy específicamente, tienes que considerar que no sean zonas protegidas, los daños que van a hacer al medio ambiente. Principalmente se considera mucho para ese tipo de proyectos pues la zona de estudio, ¿no? Necesitas tener muy claro cuál es el tipo de precipitación que se tiene, cuáles son los ríos que están pasando por ahí. En ese contexto yo creo que es muy importante abarcar
que sí se tiene que trabajar en conjunto con las comunidades, en este caso. También considerar cuáles los recursos que vas a necesitar, porque estas centrales, quizá las microcentrales suelen ser algo costosas, entonces propiamente las comunidades a veces no quieren como que invertir mucho en alguna o optar por alguna tecnología diferente a la que están como de manera convencional. Entonces, aspectos importantes como sociales, como de operativas, como de recursos, de demandas, todo esto es demasiado importante a considerar en tipos de proyecto de centrales o microcentrales o cualquier tipo de central, o en general cualquier tipo de proyecto. Sí. Muchas gracias, Fabi. Bueno, aquí algo que he notado es que, por ejemplo, Raúl, me mencionas que en Tlaxcala no se tiene de infraestructura para crear centrales eléctricas. Entonces, ahí sería como mi pregunta, ¿qué tan beneficioso verías del lado social también el implementar microcentrales como nos platica Fabi en el estado de Tlaxcala? Mira, si es un proyecto que, como bien lo dices, ya tiene un recurso, mi idea sería ir a los lugares idóneos, que es el río Zaguapan, determinar los lugares que tienen un mayor caudal, saber dónde puedes hacer precisamente obras sin que te metas en problemas con áreas naturales protegidas, con zonas de valor ambiental, y de esa forma entonces tú ya tienes un esquema de cómo llegar con la gente y decirle, mira, en base a esta idea podemos hacer este tipo de infraestructura, bueno, este tipo de centrales pequeñas, porque a ustedes les beneficiaría de esta manera. ¿Y tú qué opinas? ¿Es un poco tendencioso? Sí, es un poco tendencioso, porque a fin de cuentas yo tengo un objetivo y necesito ese territorio, y yo no soy propietario de ese territorio. Entonces tengo que llegar a una negociación con esas personas, porque ellos también van a poner sus condiciones. Entonces, las comunidades que allá tenemos, no sé si así sea en todos los lugares, sí tienes que llegar a negociarlo con tiempo y darles a entender el beneficio. Porque a fin de cuentas, si no les das a entender un beneficio lógico y que les funcione, no te van a dejar. La mayor parte del territorio es ejido. Al ser ejido necesitas estar en asamblea, primera convocatoria, segunda convocatoria, presentar, llevarlo a... Bueno, ya es muy complejo la gestión allá. Entonces, de que se puede, pero necesito llegar ya con un panorama físicamente, llevarlos a campo y decirles, miren, lo quiero hacer de esta manera, va a tener esta altura, va a estar localizado aquí, en tal periodo del año va a crecer, en tal periodo del año no va a crecer. Cuando tú llegues con esa información, entonces la gente incluso se comienza a adherir a tu idea. Y propiamente ahí es donde entra el contexto político, los actores que se involucran, porque va a haber gente que puede negociar a su favor en tu contra. Y es donde les digo que se pone muy complejo la infraestructura en ríos. Muchas gracias. Dafne, ¿nos podrías compartir qué expectativas tiene tu trabajo al respecto en su implementación en Ciudades de México? Que sea escalable y que se pueda replicar en otras partes dentro del territorio nacional. Lo que se busca a futuro es tener una herramienta hidroespacial que sea interoperable, accesible y que todos lo puedan completar. Ok, muchas gracias. Fabi, ¿cuáles son las etapas fundamentales para la implementación exitosa de microcentrales eléctricas? Perdón. ¿Cuáles serían los desafíos metodológicos que impiden la incorporación de las externalidades hidrológicas y ecológicas dentro del análisis del ciclo de vida de tu trabajo? Es muy importante abarcar que, como les comenté, sí manejamos lo que es un análisis de ciclo de vida. Entonces, cuando tú analizas cada parte, vas viendo que tienes como que varios recursos que van entrando a la vez que van saliendo. Por ejemplo, en las microcentrales, no sé, la mano de obra, ¿no? Es algo que es un servicio o mantenimiento. Tienes lo que son los materiales, ¿no? Para la construcción. Tienes lo que son, por ejemplo, los recursos naturales, ¿no? Entonces,
Entonces, son aspectos que se evalúan dentro de este análisis de Emery Mutin, que utiliza el análisis de ciclo de vida, que es un inventario. Entonces, cuando se analiza todo eso, vas viendo que entra más, que sale, ¿no? Porque no solamente tenemos lo que son entradas, ¿no? También tenemos lo que son salidas. ¿Qué pasa cuando construyes algo, no? También hay material de desperdicio, ¿no? Entonces, en este caso, también considerarlo dentro de, ¿no? Entonces, pues tiene que ser como que, no todos los proyectos estoy diciendo que sean como que iguales, cada uno es específico y va a tener, por ejemplo, ciertas entradas o salidas. Entonces, para un proyecto como esto de tipo de microcentral eléctrica que no abarca como algo a gran escala, como una central, sí, de presas o algo, que se tiene que hasta excavar o todo, ¿no? Tiene que ser como que muy específico, saber qué tipo de proyecto es, en qué zona lo vas a hacer, y vas a tener como que diferentes aspectos. Entonces, pues si tú me dijeras específicamente, quiero hacer un proyecto aquí, yo te diría, pues vamos a analizar ciertas partes, ¿no? De la zona de estudio, y es muy específico en sí. No puedo decir como que es algo muy general en cierto punto, porque es algo muy específico de la zona o los requerimientos que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, el tipo de turbina, ¿no? Les comenté que estábamos trabajando con los tipos de turbina. Entonces, en este caso también hay que considerar eso, porque no todas las turbinas son iguales o generan la misma potencia, o por ejemplo, les comenté que una vez sirve con captación de agua de lluvia, entonces yo no puedo ponerla en un lugar, por ejemplo, que no tiene esa infraestructura para poder instalar. Ahí tendríamos que hacer una construcción, para los ríos una derivación. Entonces es muy específico a lo que es el proyecto. Aspectos. Ok, muchas gracias. Raúl, otra pregunta. ¿Cuáles son los principales factores socioeconómicos que obstaculizan una participación comunitaria activa y significativa en la gestión del recurso hídrico en el estado de Tlaxcala? Los factores socioeconómicos son el costo del agua. A fin de cuentas, allá, al menos en Tlaxcala, sí ya tenemos problemas muy evidentes de que hay una falta de agua. Y muchas de las veces es porque sobreexplotan la bomba que se tiene, y eso se debe a que no tiene un mantenimiento rutinario, y eso se debe a que el municipio no tiene un programa o un planteamiento de mantenimientos a bombas. Entonces ese es uno de los principales factores que está determinando que las comunidades se queden sin agua. De ahí derivan muchísimas otras problemáticas, como pueden ser salud, como pueden ser incluso la misma agricultura. Hay muchos pozos que son para agricultura de pequeña escala, no de gran escala. Eso complica la situación, y a eso y a todo eso, si si le agregas el aumento poblacional, entonces el problema se va haciendo más complejo. Gracias. Dafne, ¿me podrías platicar de qué manera los sistemas de información geográfica y herramientas multicriterio pueden apoyar a la toma de decisiones para una gestión hídrica que articule eficiencia tecnológica, justicia social y adaptación al cambio climático? Pues a través de las diferentes variables que engloban aspectos físicos, geométricos, y también que se piense hacer un análisis de proyección futura del cambio climático, y pues en esas zonas donde se ubiquen esos sitios idóneos pueda ayudar a contribuir a algunos de estos problemas que hay en algunas zonas. Bueno, esta es una actividad para los tres. ¿De qué manera podrían articular cada uno de sus proyectos? Bueno, muy bien. ¿De qué manera? Si bien estamos hablando también como de políticas públicas y de las comunidades, gestión de proyectos, gestión del agua. En este caso, algunas empresas ya piden que tengan como que este tipo de proyectos en los que se considere lo de la sustentabilidad, ¿no? También algunas ciudades ya están haciendo como que ciudades ecológicas, edificios ecológicos, ¿no? Entonces, en este caso yo siento que un proyecto abarca como que muchos aspectos o muchas etapas. Para la generación de energía eléctrica, pues en general
existen varios proyectos ya, por ejemplo, energía eólica, de las centrales hidroeléctricas, en general, ¿no? Entonces, a gran escala, siento que también el proyecto de Dafne, que es esta como base de datos, gestión de datos, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque en este caso, pues toda esa información que se recaba o la que están generando, pues en sí nos da como que una perspectiva, como dice ella, a futuro, ¿no? En este caso también es importante no dimensionar o diseñar a base de lo actual, ¿no? Como dice también aquí el licenciado, que tenemos que tener pues una perspectiva de cómo está el crecimiento poblacional, ¿no? Que pues es un problema que se está viendo, ¿no? Aunque en su rama de trabajo, su rama de estudio ha detectado, ¿no? Y pues que sí lo vemos, ¿no? O sea, está en papeles, está visualmente, pero pues sí es importante es importante aclarar que no es fácil, tiene varias etapas, entonces siento que pues sí se puede conjuntar un trabajo de este tipo, pero que es muy grande y necesita muchos recursos, mucho apoyo, no es sencillo. Bueno, ¿cómo podría conjuntar los otros dos? Bueno, sí se puede. Principalmente me interesa lo que tú estás trabajando, porque si yo estoy viendo ya planteamientos de desarrollo urbano, de planeación urbana, claro que la información que puedas generar como una radiografía, en el tiempo que lo puedes generar, me va a servir bastante o es muy útil, porque entonces yo ya tengo una parte de la información en un momento de tiempo muy corto. Actualmente estoy batallando con esa situación porque tengo que hacer la morfometría de la cuenca, ver dónde están las zonas urbanas, cómo han crecido al paso del tiempo, y con eso yo lo tendría, digamos, al día con lo que tú me estás mencionando. Ahora bien, para hidroeléctricas yo consideraría tal vez realizar un programa a través de una AC, de una figura moral, en donde establezca que se puede generar energía eléctrica para comunidades que están cerca de las zonas de ríos o de zonas que tienen un caudal apropiado para eso, y buscar el financiamiento no aquí, porque las políticas que tenemos actualmente no creo que estén acordes a eso. Más bien buscar un financiamiento por fuera, porque las políticas que tenemos aquí están muy dirigidas, son muy ineficientes. Por eso es que siempre nos quejamos de que las mecánicas operativas, los lineamientos, las reglas de operación no están acorde a lo que hacemos. Entonces tendría que ser a través de otra figura moral, lo que les mencionaba en un principio, y buscar el financiamiento por fuera, porque es una gran idea. Estás dando electricidad a comunidades que están cerca de una zona que tiene el caudal. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Yo lo vería de esa forma. Pues yo creo que las tres investigaciones de alguna forma están relacionadas, ¿no? Yo creo que da de la mano el tener una información previa para después acudir al campo y ver y poder validar, que en este caso es como lo que está trabajando mi compañero, y se pueda ampliar y proponer estrategias, ¿no? de mejora para diferentes infraestructuras como hidroeléctrica. Muchas gracias por cada uno de sus trabajos, y no sé si tenemos tiempo todavía para hacer alguien de nuestro público que quisiera hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. No. Bueno, entonces agradecemos a su participación, a los panelistas y a ustedes, público, por venir, y haremos entrega de la constancia. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, otorga la presente constancia a cada uno de nuestros panelistas por su participación en el eje temático Gestión Sostenible del Agua, con subtítulo de cada uno de sus trabajos, presentado en el 11º Encuentro de Estudiantes de Posgrado del Agua en México, celebrado los días 13 y 14 de mayo de 2025 en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México, promoviendo la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. Muchas gracias.
Gracias. También se encuentra alguno de nuestros lectores. Por favor, para la foto. ¿Para dónde? Ahorita acá. Ok. Luego. Díganme, pa. Epa. Listo, ya los demás, allá atrás no sé. ¿Allá? TUWAMEX. Administración 2025-2029.